Apocalipsis, el libro de Revelaciones, capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versos del 14 al 22. Cuando lo tengan, con un amén, por favor. Amén. Apocalipsis, capítulo 3, versos del 14 al 22. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, a una de las 7 iglesias de Asia Menor, en este caso, la iglesia de la Odisea. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. En este tarde ya, hermanos, pues no sé si ya tengan sus propósitos de año nuevo, ¿verdad? ¿Algunos ya los tienen? Amén. Bueno, pues traigo un tema, hermanos, para compartirles, y este tema es: cuidémonos de la tibieza espiritual. Amén. Voy a dar una pequeña introducción para poner en contexto varias cosas. ¿Qué respuesta daría usted a las siguientes preguntas? ¿Cómo está la situación espiritual actual de la iglesia en el mundo? ¿Cómo está la situación espiritual en la iglesia en nuestro país, en este caso? ¿Cómo está la situación espiritual de la iglesia local? Y por último, ¿cómo está la situación o tu vida espiritual para con Dios? Otra pregunta: ¿se podría establecer un paralelismo entre la iglesia de la Odisea y en nuestro cristianismo contemporáneo del día de hoy? Otra pregunta: ¿te has preguntado alguna vez cuáles son las características de un cristiano tibio? ¿Cómo está influyendo esta sociedad materialista que poco a poco se va infiltrando dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones? Seguramente, hermanos, habrá varias opiniones, varias maneras en las que usted puede ver la situación actual de la iglesia. Seguramente algunos pensarán que la iglesia está pasando por momentos gloriosos, momentos de avivamiento, momentos de victoria, ¿verdad? Que valga la redundancia, si la iglesia es de Cristo y la iglesia estamos en victoria, pero hablo de las congregaciones en general. Y aunque la condición en la que se encontraba, en este caso, el párrafo de la escritura que acabamos de leer, aquella iglesia tal vez no refleje la situación de todas las iglesias de nuestro tiempo, ¿cierto?
Porque, por ejemplo, en estos momentos en China se está viviendo unos momentos preciosos de avivamiento en medio de la persecución. Pero, hermanos, hemos visto que cuando la iglesia es perseguida es cuando más crece. En Irak, por ejemplo, también en Turquía, países donde el cristianismo está siendo atacado, es donde la iglesia hay un avivamiento en estos tiempos hermosos. La situación de todas las iglesias, como vimos, no es la misma, ¿verdad? Pero debemos admitir que si en el primer siglo existió una comunidad, una iglesia, donde la situación espiritual de esta iglesia del primer siglo era verdaderamente preocupante, no es nada extraño pensar que también hoy existan congregaciones que se acerquen al modelo de aquella singular iglesia del primer siglo. Otro dato en cuanto a las iglesias de Asia Menor, de que habla el libro del Apocalipsis. No todos, pero hay teólogos que vieron o ven reflejadas en las 7 iglesias del Apocalipsis las diferentes etapas a partir de la fundación de la iglesia, o estos 2000 años más o menos que lleva la iglesia, la historia de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, Éfeso, la primera iglesia de la cual nos habla el libro del Apocalipsis, la de los apóstoles o la del primer siglo del cristianismo, la iglesia que trabajaba arduamente, la que probaba a los que se decían ser apóstoles y los hallaba mentirosos, pero que había dejado su primer amor. Qué bonito, ¿verdad? Esa iglesia probaba a los que se dice ser apóstoles. ¿Cómo nos hace falta esos tiempos en estos tiempos en los que vivimos, ¿verdad? Donde hay, como dice nuestro hermano Armando Alducci, dice, hay una apostolitis en estos tiempos. La segunda es Esmirna, que abarca del siglo II y III, la iglesia perseguida por los emperadores, Nerón, Marco Aurelio, la iglesia de gran tribulación, la iglesia tribulada. La tercera iglesia, Pérgamo, desde el año 300 en adelante, la iglesia que se mezclaba con el mundo. Año 300, ¿verdad? Cuando Constantino, el emperador romano, mezcló la religión con el poder político. La iglesia que necesitaba también arrepentirse. Cuarto, Tiatira, desde el año 500 hasta el año 1500 más o menos, la iglesia corrupta y política de la Edad Media. 1000 años casi de oscuridad, donde el cristianismo pues prácticamente estaba en tinieblas. Sardis, desde el año 1500 al 1700 aproximadamente, la que decía que tenía vida, pero el Señor le dice que estaba muerta, la iglesia que estaba dormida. En este periodo recordemos que también surge la Reforma, con Martín Lutero, con Juan Calvino, con los prerreformadores antes de ellos, con Juan Hus, con Pedro Baldo, hombres valientes que entregaban su vida, que fueron quemados en la hoguera. La sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia, del siglo XVIII al siglo XIX, la iglesia que había perseverado pacientemente, y en el contexto de la historia fue el periodo donde surgieron los avivamientos a nivel mundial. Fueron los tiempos donde grandes misioneros salieron a muchas partes del mundo. Y por último, la iglesia de la Odisea. La iglesia del siglo presente, la iglesia tibia,
la iglesia de la apostasía de los últimos tiempos. Claro, cabe recalcar que dentro de muchas congregaciones Dios siempre tiene su remanente fiel. La iglesia de la Odisea. Y también para textualizar un poco el tiempo en el que nos encontramos, ¿cuántos creen que Cristo pronto viene, hermanos? Amén. Amén. Estamos en el periodo de la gracia, ¿verdad? 2000 años de gracia. El próximo evento a ocurrir es el rapto. Pero por favor déjenme le leo segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 3. Pero vamos a ver que antes del rapto, hermanos, tienen que presentarse ciertas circunstancias para que Cristo venga, y aquí nos lo explica. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, con el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Dice el versículo 13: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué es la apostasía? Pues simplemente, en palabras simples, el abandono de la fe. El abandono de la fe. Entonces estamos en un tiempo peligroso, en un tiempo donde debemos de tener cuidado, en un tiempo de enfriamiento espiritual. Dice la palabra de Dios también que por la violencia, ¿verdad? Por la violencia que va a haber, el amor de muchos se enfriará. Pero antes del enfriamiento viene la tibieza. Y es de lo que vamos a hablar en esta noche. Cuidemos de la tibieza espiritual. Vamos a tocar 3 puntos en este estudio de la palabra de cómo cuidarnos de la tibieza espiritual. Y por eso es que hemos leído, hermanos, esta carta de que nuestro Señor Jesucristo le mandó a esta iglesia en Asia Menor. Vamos a entrar en las características de la tibieza espiritual en el cristiano, y a lo mejor, hermanos, hasta nos vamos a sentir un poco, o podemos llegar a sentirnos, ¿verdad?, un poco identificados en algunas cosas. Amén. Primera característica: desánimo o desaliento. Vamos a leer Números 21 del 1 al 5, si lo quiere buscar, por favor. Números 21 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos, a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma.
Después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice? Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le empezaron a reclamar, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cómo estaban? Los israelitas estaban contentos, eufóricos, ¿verdad? Si bien, no sé, yo me los imagino danzando, cantando, pero ¿qué pasa? Momentos después o días después, se desaniman, se acuerdan del mundo. Recordemos que Egipto en la Biblia tipifica el mundo. ¿Y estos qué hicieron? Poquita presión, poquitos problemas y se desanimaron. Se empezaron a acordar de Egipto. ¿Y qué pasa también en nuestros días, hermanos? Cuando vienen personas a la iglesia pensando que Dios les va a resolver sus problemas. Y vienen y se convierten en cristianos y resulta que al contrario les surgen todavía más problemas. Porque ya la familia se les viene encima, porque ya la economía se pone un poco dura y empiezan a renegar. Se desaniman. Son cristianos que ya no tienen ánimo para congregarse regularmente en la iglesia, menos para servir en los ministerios de la iglesia, ni leen la Biblia en su casa, ni tienen tiempo devocional a solas o con su familia. Se dedican solamente a criticar, a murmurar. Que mira que el pastor ya traía la corbata chueca y que son hermanos, se empiezan a ser tibios. Son hermanos que los domingos saliendo de la iglesia comen o cenan tacos al pastor. Segunda característica del conformismo espiritual. Segunda de Samuel 11:1. Para no ir, hermanos, es una historia bien que se van a acordar. Es cuando dice que todos los reyes, es el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, ¿verdad? Y es cuando David manda a su capitán y se queda él ahí en el palacio, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermano? Pecó. Conformismo espiritual. Tal vez David decía, ya, estos facilitos te los echas tú, mira, tú ve y arréglate eso, yo aquí me quedo rascándome la panza o no sé. Son cristianos, hermanos, que viven de sus victorias pasadas, de lo que algún día hicieron para el reino de Dios. Recordando sus victorias en el Señor, recordando que, y esto pasa, llega a pasarle a muchas personas que llegamos a este país, ¿verdad? Nos llega a pasar. Llegamos de nuestros países y muchas veces decimos, no, pues es que yo en mi país, yo predicaba o yo salí a evangelizar. Pero solamente se queda ahí, en recuerdos. Recuerdos solamente. Ha entrado un conformismo espiritual a la vida.
de esas personas. Y por tanto viene la tibieza espiritual. Búsqueda de la alegría otra característica es que muchas veces son personas o cristianos que buscan de la alegría en las cosas del mundo y no en Dios. Vamos a Jeremías 2:13, por favor. Jeremías 2:13 dice la palabra de Dios. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Te puedes dar cuenta, nos podemos dar cuenta de los cristianos tibios cuando los escuchamos hablar. Hablan y tienen conversaciones más mundanas que de Dios y de su reino. Muchas veces cuentan de sus viajes, de su ropa, de sus vacaciones, de su carro, de su casa, de sus negocios. Es decir, en su vida tienen otras prioridades fuera de los planes de Dios. Otras características espirituales de tibieza en la vida pueden ser, por ejemplo, también decimos que amamos a Dios y a nuestro prójimo, pero nuestro corazón apenas se conmueve ante la desgracia cuando escuchamos de las demás personas. Elevamos nuestras oraciones a Dios, pero sin embargo estas carecen de sincera motivación. Escuchamos la palabra de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecerla. Afirmamos conocer al Señor, pero muy escasamente nos sabemos 5, 6, 7 versículos de la Biblia. Decimos que somos peregrinos en este mundo, pero en realidad nuestros valores están aferrados a los valores de este mundo. Creemos en que el Evangelio es salvación para las personas, para el mundo, pero luego no vamos y no compartimos nada con las personas. Muy contradictorio. Incluso podemos muchas veces hablar, predicar de la paz, pero mientras lo hacemos, nuestro corazón puede estar lleno de intranquilidad, de turbación. Y así podremos seguir incluyendo varias cosas que podemos estar viviendo. Ahora, ¿se nos hacen familiares algunas de estas cosas en nuestra vida? Punto número 2. ¿Cómo llegamos a tener esa tibieza o cómo llega esa tibieza espiritual a nuestra vida? Vamos a leer Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay un detalle muy importante también para reflexionar en esta iglesia de la Odisea, que es la que estamos haciendo un comparativo con la vida de la iglesia actual y con nuestra vida misma espiritual, ¿verdad? Y es que la palabra la Odisea en el original
está compuesta pues por dos palabras, ¿verdad? Que es laos, que es pueblo, y dike, que es derecho, ley o gobierno. Entonces, traducido, su significado es el gobierno, el pueblo gobierna, o derechos humanos. Esta iglesia también se identifica plenamente con el mundo actual en el que vivimos. Y algunos también, y algunas cosas, algunos cristianos o personas han adoptado también este modo de pensar dentro de las congregaciones, donde los derechos de las personas valen más o están por encima que de la misma palabra de Dios. ¿O acaso, hermanos, no es lo que vemos esto en las congregaciones actuales? Se le exhorta a una persona, el pastor exhorta a una persona que no sé, está mal, ¿verdad? Y el pastor va ¿con qué? Con su autoridad, pero va con la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con las personas? Se enojan. ¿Pero por qué se enojan? ¿Por qué se enojan? Porque ellos quieren ser su propio gobierno, son su propia ley, son gobernados según su propia mente carnal, ¿verdad? Son guiados de acuerdo a sus propios deseos, sus propios pensamientos y no por la palabra de Dios. Entonces las personas, los cristianos tibios, llegan a esta condición por orgullo, por autosuficiencia, como lo leímos. Porque dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa que tengo necesidad. La ley del yo considero, yo creo, a mí me parece, yo sé. Tienen hasta cierto grado los pensamientos de Satanás, ¿verdad? Cuando en Isaías 14, cuando nos habla la palabra de Dios de la caída de Satanás, dice, subiré, me sentaré, edificaré mi trono al lado del de Dios. Puro puro yo. El puro pronombre en primera persona. Y dígame, ¿no se parece mucho a muchas iglesias de hoy? Al yo declaro, yo decreto, yo desato. Es como si le estuvieran diciendo a Dios, a ver, mira Dios, espérate tantito, ponte acá porque tú no sabes lo que está bien. Yo voy a declarar mis bendiciones, yo voy a declarar mi prosperidad, yo voy a atar, yo voy a desatar. El orgullo y la autosuficiencia nos llevan a la tibieza espiritual. Los habitantes de la Odisea, como ya leímos, eran orgullosos, se creían autosuficientes, como algunos cristianos hoy en día. Pero el Señor les dice que por esa actitud de soberbia, ellos eran unos pobres, unos desventurados, unos ciegos y desnudos. Y estas palabras, hermanos, aplican o pueden aplicar a nuestras congregaciones el día de hoy y aún a nuestras vidas propias también. Ahora, ¿cómo podemos salir de la tibieza espiritual? ¿Cómo podemos? Y gloria a Dios si no nos encontramos en esa condición, si no te encuentras, si no te consideras, está bien, tomémoslo también como algo preventivo, ¿verdad? Apocalipsis, ahí mismo del 18 al 20, dice, por tanto,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vemos al principio que dice la frase, yo te aconsejo, representa, hermanos, una expresión de amor, de comprensión, de paciencia de nuestro Dios hacia su iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no se mantiene al margen sin hacer nada ante nuestra desobediencia, ante nuestra pobre condición de ovejas descarriadas. Así como el pastor amado busca a esas ovejas descarriadas, a esas ovejas rebeldes, hermanos, el Señor habla en nuestras vidas también. Hay un detalle también que tenemos que comprender el mensaje de las 7 iglesias, y es que en el mensaje a la iglesia anterior, a la iglesia de Filadelfia, vemos que dice en el versículo 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Pero en la Odisea, ellos tenían la puerta cerrada. Por eso es que Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Cristo estaba tocando la puerta de esta iglesia. ¿Por qué? Porque lo habían dejado fuera, lo habían estado ignorando, no tenían tiempo para Él. Y muchas veces, ¿verdad? Pues usamos este versículo para cuando a veces salimos a evangelizar, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre, cenaré con él y él conmigo. Pero aquí, hermanos, en el contexto verdadero, está hablándole a los cristianos, está hablándole a la iglesia. La iglesia necesita también arrepentirse, y muy continuamente necesitamos arrepentirnos. Necesitamos pedirle al Señor que nos examine. Ahora, si queremos, hermanos, salir de la tibieza o no queremos entrar en esa tibieza espiritual, tenemos que estar siempre con la puerta abierta a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que volver a nuestra comunión diaria con Él, día a día. Tenemos que reconocer que Él nos está llamando constantemente. Recordemos que la Escritura también dice que el Espíritu de Dios nos anhela, ¿qué? Celosamente. Nos anhela celosamente. ¿Sabe usted lo que es eso? Aceptemos hoy el llamado de Dios, hermanos, para nuestra vida. Meditemos cómo ha sido este 2020. Si tal vez nos hemos alejado un poco de Dios. Si hay áreas en nuestras vidas en las cuales tal vez hemos flaqueado. Y si no, hermanos, propongámonos también este 2021, que esos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Entre los cuales hay muchos, yo sé que hay muchos, ¿verdad? Pero que uno de esos sea no entrar en la tibieza espiritual. Para terminar, hermanos, leamos 2 de Timoteo 1, del 6 al 7. Segunda carta a Timoteo,
capítulo 1, versos del 6 y el 7. Dice la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le dice, hermanos, a su pupilo, a su hijo en la fe, Timoteo, estas poderosas palabras. Pero ¿por qué le dirá eso, hermanos? ¿Por qué le diría eso? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Le dice, mantén ese fuego ardiendo. Mantén ese fuego ardiendo. Usted sabe que usted puede contristar al Espíritu Santo de tal manera que muchas veces ya ni lo puede llegar a sentir. ¿Vemos apostasía en la iglesia de hoy, sí o no, hermanos? Sí la vemos. Y eso va poco a poco. Por eso aquí Pablo le dice a Timoteo, aviva, ten siempre ardiendo ese fuego del don que está en ti. Y Pablo le dice eso a Timoteo porque Timoteo, pues recordemos que estaba en Éfeso, lo había dejado ahí Pablo, pero ahí ya habían entrado falsos cristianos enseñando falsas doctrinas. Timoteo ya veía que el emperador Nerón ya estaba empezando a perseguir a los cristianos. O sea, Timoteo estaba viendo más o menos pues qué problemas se venían a la iglesia. Por eso le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y este mundo en el que estamos viviendo también, hermanos, es un mundo que hay mucha maldad. Que a las congregaciones han entrado falsos apóstoles, falsos profetas, falsos lobos, vestidos de oveja, falsos pastores, falsos profetas. Pero no nos desanimemos. Sigamos adelante. Mantengamos vivo el fuego. Y esa tarea, hermanos, es de nosotros. Esa tarea la vamos a hacer usted y yo, con nuestra comunión con Dios, a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, teniendo comunión como hermanos. La presión que este mundo ejerce o quiere ejercer sobre nosotros, hermanos, es grande. Yo sé que es grande. Muchas veces los ataques también se vienen dentro de las mismas iglesias, de hermanos contra hermanos. Pero confiemos, hermanos, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Amén. Recordemos también Juan capítulo 1 que dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y esa luz es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, que está en ti y está en mí y en todo aquel que le recibe como Señor, como Rey de su vida, como Salvador. Pues es todo, hermanos, lo que les quería compartir en esta noche. Espero que haya sido de edificación para su vida. Y pues gloria a Dios, hermanos. Sigamos adelante confiando en el Señor, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, que está ya muy, pero muy, muy cerca. Amén. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Vamos a ver. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú hablas a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar aquellas áreas, Señor, también en las
cuales, Señor, hemos estado flaqueando, Señor, hemos estado fallando, y obra en nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre mío, obra en nuestra vida, Señor, y que nos limpies, Señor, con tu palabra, que nos limpies cada vez más y más, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias también te doy por estos momentos, Padre, por la congregación, Señor, aquí en Spartanburg. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que pastorean aquí, nuestro hermano Agustín, nuestro hermano Mayela, Señor. Gracias por sus vidas. La verdad que han sido de mucha bendición para mí, para mi familia, y yo sé que también para toda la congregación. Gracias, Señor. Sígueles bendiciendo, Padre, sígueles fortaleciendo cada día, Señor, y dales fuerzas cada día, Padre, para que ellos sigan adelante en el ministerio, Señor. Gracias en verdad por todo, Señor. Gracias porque tú siempre, Señor, eres bueno, tú siempre estás ahí, Señor. Tu palabra dice que aunque seamos infieles, tú permaneces fiel, Padre. Gracias, Padre. Guíanos y ayúdanos, Señor. Y te damos a ti siempre toda la honra y toda la gloria, Padre. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y pues gracias, hermanos, y gracias, Pastor Agustín, por permitirme compartir algo de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a nuestro Señor?